De aplauso a Dios. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Bueno, hoy vamos obviamente a tratar algo especial. Digo yo, sí, dos pájaros de un tiro. Sí, y a la verdad así lo quería, sí, titular. Sí, dos pájaros de un tiro. Mi amado, sí, como tema de esta noche. El primer pájaro que debemos de tratar, por así decirlo, es, sí, de qué manera, en este caso, los hijos de Noé, los cuales están, sí, enumerados allí en la escritura, en ese orden, en orden de nacimiento. Sem, luego dirá Can y luego Jafet, sí. Y Can, dice la escritura, es el padre de Canaán. Con él se toma la escritura, perdón, Can es el último hijo. Ahí la escritura se toma un pequeño, detalle con respecto a este último de los hijos de Noé. Llamado, cuando se habla de los tres hijos, se está hablando, sí, en sí mismo de que a través de los lomos de estos hombres, toda la tierra será repoblada, toda la tierra será nuevamente llena. Si uno va, y usted creo que ya lo ha leído en otros pasajes de estudio, si me acompaña el libro del Hechos de los Apóstoles, venga rápidamente, por favor. Si tenemos bastante que ver hoy día en Dios, sí, para poder edificarnos, salir llenos, sí, no solo de su conocimiento, sino también de su poder. Cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, acompáñeme por favor a la escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Hay una verdad escritural que la debemos de tener siempre presentes. En el versículo número 26 dice el Señor allí, verso número 26. Sí, y de una, dice aquí la escritura, y de una sangre. ¿Lo tiene? Hechos 17, verso 26, hasta el 27 voy a leer. Y yo le voy a rogar algo. Que en esta noche, sobre todo, estos dos versículos, usted los tenga muy presente. Porque a través de estos dos versículos, usted va a responder una gran incógnita que tiene el hombre en general. Creyente o no creyente. Sí, a través de estos dos versos. Ya va a ver de qué se trata. Dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sola, hablando obviamente desde el tiempo de Adán, de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado o les ha preestablecido el orden de los tiempos y los límites también de su morada o de su habitación. Y esto me interesa mucho. El verso 27 dice, ¿para qué los hizo el Señor? Mucha gente dice, no sé hermano, ¿para qué Dios me hizo nacer? Dios dice en su palabra, como propósito general, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, dice la Escritura, no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Para qué Dios, por ejemplo, te trajo hoy aquí? ¿Para qué crees que te trajo? ¿Por qué crees que te invitaron? Porque eres bonito. Dije, uy, el hermano es bonito, él necesita estar en la iglesia. Diríamos, oyéndome al tope de lo otro. Sí, por feo entonces. Él necesita porque es feo y Dios lo puede poner bonito. No, mi amado, tú estás aquí simplemente porque Dios así lo ha querido. Porque Dios así lo ha preestablecido. Porque Él sabe, más allá de cómo te veas, bonito, alto, bajo, gordo, no lo sé, mi amado hermano, sano o enfermo. Dios solo reconoce una sola cosa. El hombre como tal necesita de Dios. Y cuando Dios te hizo, mi amado, te hizo bajo un marco referencial, quiere que lo busques. Dios quiere que lo busques. Dios ha hecho todos los linajes de la tierra a través de un solo hombre. Ahora, ya no Noé. Noé había ya obviamente envejecido, pero sus hijos tenían la responsabilidad de repoblar toda la tierra. Ahora, dentro de estos tres hijos, la Biblia se va a concentrar en uno de ellos. Y ese es de un hombre llamado Can, el último hijo de Noé. Cuando volvemos por favor a la escritura, allá en el versículo número 18, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can,
y Jafet, pero con Can se toma un detalle, dice, él es el padre de Canaán. Eso vamos a verlo, pero un poquito más adelante, porque da esta referencia de la descendencia de Can. Si lo veremos, pero un poquito más adelante, lo vamos a dejar en espera. En el verso 19 nos dice, de estos tres son los hijos de Noé, los volverá a repetir, y de ellos fue llena toda la tierra. Y es decir, de ellos se cumple lo que dice Hechos de capítulo número 17, verso 26. De ellos, de los lomos de ellos, sí, se llenará toda la tierra. Diríamos que así como a partir de Adán comenzó la tierra a multiplicarse, pero penosamente en su fructificar. No buscaron a Dios, sino que más bien lo deshonraron y Dios los castigó con un juicio terrible como lo fue el gran diluvio. Ahora estos tres que tenían el precedente del castigo, el precedente del temor que se debe de tenerle a ese Dios tan misericordioso pero también tan fuerte, mi amado, estos tres tenían una gran responsabilidad. Por lo menos darle a su descendencia las pautas, sí, para que ellos no cometiesen los mismos errores que sus antiguas generaciones. Ahora bien, en el versículo número 19, luego de que se deja clarificado que de estos tres la tierra se poblará nuevamente, ahora se concentrará la escritura nuevamente en la persona de ¿quién? En la persona de Noé. Hay mucho que hablar en esta porción bíblica. De hecho, si cada versículo que vayamos leyendo va a ser algo revelador, va a ser algo de pronto impactante. Y muchos han argumentado muchas cosas, pero yo me voy a concentrar, claro que sí, solo en lo que la Escritura me dice. Voy a nombrar ciertas conjeturas, voy a dar ciertos comentarios de los cuales yo no digo que serían válidos, pero que es necesario sí topar ciertos escenarios para que usted pueda sacar también sus propias conclusiones. Y vamos a lo primero, versículo número 20. Dice la Escritura, después, es decir, después de haber salido del arca, después de haberse ya establecido en la tierra, después comenzó Noé, ¿a qué? A labrar la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé? ¿Quién me puede ayudar con aquello? ¿Cuántos años tenía Noé ya para aquel entonces? Siendo algo promediado, ¿cuántos años? ¿A los cuántos años comenzó a construir el arca? No adivinen. ¿A los cuántos años comenzó a construir el arca? A los 500 años de edad. 500. ¿Cuánto tiempo le llevó a cabo terminar el arca? 100 años. Sí, no adivinen. Mi amado, sí, en el año 600 de la vida de Noé comienza el gran diluvio. Y prácticamente Noé pasa ¿cuánto tiempo metido? Redondeando, ¿cuánto tiempo pasa Noé metido en el arca? Aproximadamente, ¿cuánto? Un año. 150 cuando descendieron las aguas en total. Pero no salió Noé. Se quedó allí esperando que Dios le diga, sal. ¿Recuerda todo esto? Mira, estamos simplemente haciendo un repaso. Ahora, Noé sale del arca y apenas sale del arca, Dios tiene una intervención directa con Noé y quiere establecer ¿qué cosa? ¿Qué se enseñaba la semana pasada? Quiere establecer un pacto, que no es otra cosa más que un juramento de parte de él, un compromiso de parte de él hacia el hombre para dejarle establecido que la tierra no volverá a ser castigada o destruida de esa forma en la que Dios la había llevado a cabo. Es decir, no la quiere volver a tocar por castigo usando ¿qué cosa? El diluvio, el gran, diríamos, diluvio de agua. Mi amado hermano, ahora cuando vamos ya al versículo número 20, ahora el tiempo ha pasado. Ahora, yo no sé, obviamente no soy agricultor, pero no sé en sí mismo cuánto tiempo durará hacer un sembrado de vides y obviamente cuánto tiempo tendrá que pasar para cosechar de esas vides. Pero algo es seguro, ya un tiempo preestablecido debió haber pasado. Me imagino yo, mi amado hermano, que Noé lo primero que hizo ya de luego de haber salido del arca es ponerse a construir ¿qué cosa con su familia? Un hogar,
una casa. Posiblemente los hijos se concentraron primero en hacerle la casa ¿a quién? A sus padres. ¿Sí? Luego así más o menos como la cultura Amish, sí, que me imagino que por ahí lo han de haber escuchado. Ellos tienen como compromiso personal, sí, dedicar fines de semana para poder construir entre ellos, a cada uno su propia casa. Esa es, digamos, una práctica. Los indígenas también hacen algo semejante, le cuento. Si ellos ven sin casa a un pariente, a un primo, a un sobrino, todos, mi amado, trabajan de manera unísona y comienzan a construir la casa de ese pariente. Sí, sería hermoso si de pronto entre nosotros tuviéramos esta práctica, pero vamos a la Escritura. Sí, ¿cuántos dicen amén? Amén, está bien. Todas las cosas en común. Ahora, dice la Escritura que obviamente al pasar el tiempo, Noé comienza a labrar la tierra y comienza a sembrar, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Escritura? Una viña. Sí, comienza a labrar la tierra y planta una viña. ¿Una viña qué da? Frijoles. ¿Qué es lo que da? Guineos. ¿Qué es lo que da? Uvas. Comienza a sembrar y planta obviamente un viñedo allí. Y de ella recoge, obviamente, su fruto, las uvas. En el verso 21, mi amado hermano, dice la Escritura, y bebió del vino. Ahora, viene una conjetura. Ojo, y mire cómo la aclaro. Una conjetura, es decir, viene un comentario extra bíblico. Dice un comentarista que antes de este caso en particular, sí, el hombre no había todavía experimentado, no había conocido lo que era, en este caso, el poder emborracharse. Vuelvo y repito, conjetura, algo que no puede ser comprobado. Pero dice ese comentarista que anterior a este caso, el hombre aún todavía no había experimentado el embriagarse. No lo había experimentado. Ahora, vuelvo y le repito, esto es una conjetura tan solo. No se sabe si realmente esto fue así o el hombre antes del diluvio ya había experimentado una situación semejante. Pero la Biblia lo dejó pasar entre la el gran conglomerado de pecados que el hombre obviamente experimentaba. Si me ayudan con ese niño, mi esposa, por favor, se lo agradecería. Dice la Escritura, versículo número 21, dice, y bebió, ¿qué dice la Escritura? ¿Puede leer el texto, por favor? Y bebió del vino y obviamente pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? Bebió del vino y se embriagó y estaba, dice allí, descubierto en medio de su tienda. Ahora, aquí sí vamos a entrar en detalles, en muchos detalles. Ahora, vamos a ser muy prácticos, sí, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Ahora, en cuanto a calidad humana, Noé, juntamente, y la Biblia lo dirá, y lo dicen ciertos profetas mayores, Noé, junto con otros dos, hablando de Daniel y hablando de Job, era considerado por Dios como los hombres más aceptables a su presencia. Eran hombres que indistintamente de su condición como hombres que son, si Dios pusiera en balanza, ¿sí?, y quisiera dar un juicio y ejecutar un castigo, si de alguna forma estos tres estuvieran presentes diciéndole, Señor, mira nuestra integridad, ¿sí?, y por favor apiádate de nosotros, Dios mirándolos a estos tres hubiera dicho, está bien, voy a depositar mi misericordia sobre ustedes porque ustedes son gente que están aprobados en mis caminos. Si se ponía Paul Coronado, me eliminaba en el momento. Se lo aseguro. Pero Noé, juntamente con Daniel, y vuelvo y repito, con Job, eran considerados bíblicamente hombres intachables, íntegros. Hombres en los cuales, diríamos, la gente al mirarlos decía, ese es un varón de Dios. No hay nada que reprochar, no hay nada que recriminar, no hay nada que de pronto se pueda decir. Ahora, la Escritura es clara, Jesús lo dirá en los evangelios, bienaventurados somos cuando la gente habla mal de nosotros.
Somos bienaventurados, sí, pero cuando hablan mintiendo contra nosotros. Pero cuando hablan cosas de ti, sabiendo que tienen toda la razón, la cosa sí se pone diferente. En el caso de Noé, el hombre era íntegro, pero sin embargo seguía siendo un ser humano. Y como tal, propenso a poder cometer algún tipo de traspié. Como hombre. Yo no quiero juzgar a Noé si estuvo mal o estuvo bien en plantar una viña. De hecho, mi amado, la bebida en cuanto al vino es muy grandemente usado, sobre todo en el ámbito culinario. Mucha comida se prepara usando como ingrediente el vino. Mucha gente, inclusive cuando degusta platillos fuertes conocidos como carnes, obviamente, los suelen acompañar para la digestión juntamente con copas de vino. De hecho, la bebida oficial del Medio Oriente era el vino. Yo no quiero tapar el sol con un dedo. No quiero desdibujar, obviamente, a ninguno de los personajes bíblicos, pero el vino, usted lo podrá ver, mi amado hermano, a lo largo de toda la Biblia, como un elemento que en algún momento, algún patriarca, algún hombre de Dios, la usó y la tomó e hizo, tanto, diríamos, mal uso como bien uso de ella. Mucha gente, por no saber, diríamos, tener medida para sí mismo, a la hora de beber vino, cometió errores fatales. A otros les costó hasta la vida. Pero también podemos ver en los aspectos, diríamos, ya en el Nuevo Testamento, cómo Jesús, por ejemplo, utiliza el vino como el elemento esencial para celebrar la Santa Cena. Yo le pregunto, si nosotros compráramos una botella de vino, y con ella sirviéramos en copas y celebráramos la Santa Cena, ¿en qué condición usted lo podría celebrar? Evaluando el asunto y decir, uy, pero esto es vino. ¿Qué cree que usó Jesús para celebrar la cena? Mira que dije que me iba a meter en esto y iba a abrir el abanico. No quiero entrar en dilema ni en contradicción, pero quiero ser realista, de acuerdo al plano bíblico. ¿Con qué celebró la Santa Cena Jesús? ¿Crees que fue a la tienda de la esquina y dijo, denme unas galletitas y algo que parezca vino, pero que no sea vino, porque después voy a pecar y voy a hacer pecar a los discípulos? No. Hizo uso de la bebida tradicional propiamente dentro de la cultura judía o de la cultura oriental. Fue a un viñedo, ahí estaba el vino encajonado y dijo, denme un garrafón de vino porque hoy hay que celebrar la Pascua. Y lo puso en una copa y allí obviamente sí dio de beber a todos sus apóstoles. Ahora, no cogió una chancleta y cogió una docena de garrafón y dijo, hoy vamos a beber la Santa Cena. No. Celebró con una copa la cena del Señor. Mi amado, quiero, sobre todo, que usted salga de aquí, no con no con la malicia de decir, entonces el vino no es pecado. Hoy no estamos estudiando la Biblia para aprobar o para desaprobar si el cristiano puede tomar. Hoy estamos enseñando las consecuencias que va a producir esa embriaguez que tiene Noé y las repercusiones que éstas se aplicarán sobre un hijo que sí lo dice la Biblia, por eso le dije que lo íbamos a ver más adelante, sobre un hijo llamado Can. Mi amado, a muchos les costó, vuelvo y repito, la vida por no saber administrar su cuerpo. Ahora, leo la escritura y dice la Biblia como primera consecuencia de al haberse embriagado. Venga conmigo nuevamente, por favor, al libro del Génesis, capítulo número 9, verso número 20 al 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña
y bebió del vino. Ahora, ¿estuvo mal o estuvo bien? Vamos a poner el dedo en la llaga. ¿Bien o mal? ¿Ah? Era algo sano, sanito el vino. El puro es el que problema, ¿no? Ahora, yo no conozco un plantío de puro, pero sé que sale de la caña. Obviamente. La fermentación es lo que hace el proceso de que se haga el trago, como lo dicen, o la guachaca, dicen por acá algunos. Sí, hay otros que le dicen el insecticida porque mata todo bicho. Mi amado, mas sin embargo, verso número 21 dice, bebió del vino. Y el problema, ¿dónde está? Ahí está el problema. Y se embriagó. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Vamos al escenario más trágico. Primeramente, quiero ir al libro, de Levítico. Y quiero ver un estrago muy negativo. Yo le dije que el vino había afectado positiva y negativamente. Quiero ver el aspecto sumamente negativo. Y acompáñeme al libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo número 10, verso 1 al versículo número 2. ¿Lo tiene? Libro de Levítico, capítulo número 10, verso número 1 y versículo número 2. Luego me saltaré de allí a unos cuantos versos posteriores. ¿Ya lo encontró? Levítico, capítulo número 10, verso 1 al 2, dice la Escritura. Nadab y Abiú, ¿lo tiene? ¿Qué es esto? Son los hijos de un hombre llamado Aarón, el cual era sumo sacerdote dentro del tabernáculo que Dios había ordenado que se levante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes, tomaron uno, dice aquí su incensario, ¿sí? Y pusieron en ellos, ¿qué cosa en el incensario? Pusieron en ellos fuego, dice la Escritura, sobre el cual, pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, póngale asunto a esta lectura, fuego extraño, que él nunca les mandó. Versículo número 2, ¿puede leerlo? Yo les pregunto, ¿qué cree usted que pasó? ¿Qué cree usted que pasó? Ahora, descartemos lo más básico. ¿Ellos tenían el oficio de ofrecerle al Señor el incienso? Sí. Era parte de su responsabilidad como sacerdotes. De hecho, ellos tenían que hacerlo todos los días para poder mantener dentro, porque era un simbolismo el incienso. El incienso representaba, y lo dirá en el Nuevo Testamento, representaba de alguna forma la comunión del pueblo con su Dios a través de la oración. El incienso era un prototipo de oración, hecha, diríamos, o manifestada a través de este olor fragante que se lo quemaba para mantener el ambiente dentro de la casa del Señor en un estado agradable, o un estado de armonía entre Dios y el pueblo. Ahora, estos dos, dice la Biblia, vuelvo por favor al versículo primero, Nadab y Abiú tomaron cada uno su incensario, pusieron en el incensario, ¿qué cosa? Fuego, es decir, que pusieron carbón encendido dentro de los incensarios. Y una vez que pusieron en ellos, en este caso, el fuego, la candela, como dicen algunos, sobre el cual pusieron, ¿qué cosa? Luego, pusieron el incienso y ofrecieron delante de Jehová. Aquí hay un punto. Fuego extraño. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo que fuese un fuego extraño o fuego desconocido por Dios? Mi amado hermano, la Biblia lo dirá más adelante. Estos dos, antes de ministrar, antes de entrar en el tabernáculo, tenían sus vidas
digo yo, tradicionales como las tiene cualquiera de nosotros, cualquiera de uno de los que está acá. Tenían familia, tenían esposa, tenían hijos, tenían amigos. Era gente normal, pero con una responsabilidad. ¿Cuál era esa? Ministrar en el tabernáculo de reunión. Ellos, antes de ingresar al tabernáculo, por alguna extraña razón, y le digo esto porque ellos no deberían haberlo hecho, por alguna extraña razón, se sentaron, no sé si los dos o con más gente, pero se sentaron a beber vino. ¿Y qué había de malo? Obviamente nada había de malo. El problema es que cuando lo hicieron, perdieron la capacidad de qué cosa, porque ese es uno de los efectos negativos que tiene cuando uno se pone a libar. Uno comienza a perder su razonamiento, su sano juicio. Pero Dios había establecido, mi amado hermano, que para poder ofrecer el incienso, ojo, todo tenía que ser con medidas específicas. No era de ofrecer por ofrecer. No era de simplemente decir, a ver, aquí está, qué sé yo, el depósito para el incienso. Sí, a ver, métele candela y métele ahí y tírale un puñado del aromatizante. No, Dios cuando mandó a preparar el incienso tenía que ser un ejemplo, una onza de esto, una onza de aquello, una onza de esto, y en esa repartición medida y exacta tenía que ser depositado. Mira que Dios es muy detallista. A Dios le encanta, yo utilizo a veces este término, a Dios le encanta la obra primorosa, que suele ser considerado como el acabado. Todo mundo puede hacer un altar, pero no todo mundo le puede dar un fino acabado. Todo el mundo, usted puede, si usted quiere, y yo le digo, hágame una mesa, usted me hace la mesa, se lo aseguro. Le doy la madera, le doy unos clavos y un martillo y un tarro de cola y usted la hace. La pregunta es, ¿con qué acabado le va a quedar la mesa? Ese es el detalle. Ahora, cuando ellos hacen esto, entran al tabernáculo obviamente con sus tragos encima, preparan a la maldita sea y ellos dicen, bueno, candela es candela, incienso es incienso, ahí se va. Y se meten en el tabernáculo a incenciar, así como cuando usted ve un monaguillo en la iglesia católica con una campanita. Y hacen esto. Y oh sorpresa, en el proceso de esa administración, versículo número 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Wow! ¿Le costó la vida? Sí. ¿Por qué? Dirán algunos. Porque al que más se le da, más se le demanda. Ellos eran los responsables de no solamente hacerlo, sino de enseñar al pueblo a que se debe de honrarlo, no solamente con obediencia, sino con santidad. Tanto así que cuando uno ya va al Nuevo Testamento, en la carta de Timoteo y en la carta de Tito, lo primero que le dice a un servidor o a alguien que quiere servir a Cristo, ministrando en su altar, le dice, no debes de ser dado al vino. Porque era la bebida oficial. Si ese pasaje bíblico se lo hubiera escrito al día de hoy, no dado a la cerveza. O si hubiera sido más vulgarcito, no dado al trago. O no dado a la guachaca, como tú lo quieras llamar. No puede contaminarse con bebidas alcohólicas. Ahora, cuando ellos mueren, obviamente que su padre, Aarón, son sus dos primeros hijos, gente adulta. En sus dos primeros hijos, Aarón se desespera y corre a sacarlos. Primeramente porque sus hijos han muerto y segundo, ya muertos ellos se están contaminando. No podía ningún ser inmundo podía quedar muerto o introducirse en el altar. Corre y los saca, pero el corazón de Aarón está hecho pedazos. El corazón de Aarón, obviamente, no concuerda con lo que Dios ha hecho. ¿Con quién podría decir, bueno, ya Dios se los llevó? Pues no. ¿Quién se podría complacer o autoconsolar así?
No le diría, Señor, ¿pero por qué? Si es mi hijo y te estaba sirviendo. Es como que pasen acá, vengan a cantar y ¡pum! Se caigan muertos los cantantes. Y usted está aquí como padre o como madre. ¡Ay, mi hijo está cantando! Y ¡pum! Se desploma. Se fue. La pregunta es, ¿con qué corazón está cantando? ¿Viene pecando o no? ¿Está en santidad o no? La cosa es seria. Aarón está totalmente indispuesto en su corazón. Y Dios, cuando pasa esto, lo manda a llamar. No a Aarón, lo manda a llamar ¿a quién? A Moisés. Y le dice, Moisés, ven acá. Quiero hablar contigo. Versículo número 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo. En los que a mí se acercan, ¿qué dice? Me santificaré. Es decir, que cuando alguien quiere venir al Señor a servirle, Dios dice, perfecto, pero ojo, tú tienes que ser un espejo, ¿ah? Yo me quiero reflejar en tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? A limpiarse entonces, porque Dios quiere reflejarse en tu vida. Dice, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Es decir, que los que me van a servir no tienen, no pueden, no deben dar a hablar al pueblo. Pero pastor, pero él es líder. Por lo mismo que es líder. El líder debe de cuidarse. Mire, si un cristiano debe de cuidarse al 100%, un líder al 1000%. ¿Por qué es líder? Porque Dios se está reflejando y el pueblo te... Mire, seamos bien honestos. Uno dice, mira al Señor, hermano, mira al Señor. ¿Qué mira al Señor? Mira al hermano. El hermano debe reflejar al Señor. Eso es una excusa barata para dejar de ser santo. No me mire a mí, mira al Señor. Sí, yo sé que hay que mirar a Cristo, pero un hijo no mira al Señor, mira al cómo es el papá. Y al ver cómo es la madre o cómo es el padre, entonces él mira al Señor a través de ti. ¿Qué creo que dijo Jesús? Miren al Padre, no me miren a mí, miren al Padre. No, mírenme a mí. Porque yo les he dado a conocer al Padre. Y Jesús, ¿vive o no vive en usted? Dígale, gente, mírame a mí, porque Cristo mira, sí, vive en mí. El Espíritu Santo mora en mí. Mi amado, una excusa. Y Moisés, versículo 4, llamó a los otros 2 hijos de Aarón, Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos. Yo me imagino que esos otros 2 dijeron, ay Diosito, ampárame. Dios está que mata allá adentro. Se entraron, dice, y dice, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como había dicho Moisés. Entonces, ahí había un padre desconsolado, ¿ah? ¿Quién estaba ahí metido? Ahí estaba, sí, Aarón. Entonces Moisés. Hola. Ya está. Gloria a Jesús. Entonces, verso 6, Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas. Había que estar lo curioso. No descubran ni sus cabezas, ni rasguen vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Es decir, cuidado con hacer berrinches por muerto, pero son mis hijos. Moisés le dice, absténganse de dolores, porque todo esto era un sinónimo de luto.
Versículo número 6 estamos. Pero vuestros hermanos, verso 6, no, ni se levante la ira, dice aquí, sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Verso 7, pero hasta ahí, ojo, hasta allí, Aarón no sabe por qué Dios los ha matado. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Es decir, que se reprimieron, no lloraron, no hicieron griterío, no fueron al sepelio. Ellos sabían que Dios había hecho esto y ellos tenían que esperar en Dios. ¿Qué era lo que habría de concluir? Verso número 8. Y Jehová, ahora sí, lo llama Aarón y le dice, verso 9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muréis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Porque ¿cuál había sido el problema? Aquí está y lo dice el problema. ¿Cuál problema había pasado? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. De a poco diríamos, Dios les dice, tus hijos, eso es lo que Dios le está diciendo, tus hijos entraron tragueados a mi casa. Y tragueados como estaban, me sirvieron. Y tragueados como estaban sirviéndome, no tomaron o no hicieron uso de las medidas que yo les dije que tenían que hacer. Y los mató. Y eso para Aarón obviamente debió haber sido una terrible sorpresa. Como a veces nos agarra a nosotros como padres las sorpresas que nuestros hijos hacen fuera de la casa. ¡Mi hijo! A manera general. ¿Qué? ¡Mi Junior! Sí, señora. Si usted le oyera el vocabulario, las palabrotas que dice, ¡mi bebé! ¡Bebé! Y el bebé con cara de bobo. Con cara nomás, porque no tiene ni un pelo de bobo. Se hace el mojigato en la casa. ¿Sí me entiende? Consecuencias por vuelvo y repito, yo no quiero juzgar a Noé. No tengo esa labor, ni usted tampoco. Pero quiero aprender, quiero rescatar en este escenario bíblico de Noé, que el embriagarse, el emborracharse, tiene y siempre ha tenido terribles consecuencias. Noé entra, toma vino, se embriaga, capítulo 9 del Génesis, versículo número 21, bebe vino, se embriagó y ojo, mira cómo pasó, fue algo concadenado. Bebió vino, se embriagó y ¿qué pasó? Y estaba descubierto en medio de su tienda. Es decir, al perder la sensatez, al perder la cordura y por ende el pudor por el vino, ¿cuántos conocieron en algún momento a esos malos borrachos? Yo me recuerdo cuando mi papá hacía fiesta, de todos sus amigos había uno que era un animal. Se lo digo así, no por ofenderlo, sino por la actitud que tomaba una vez que el trago se hacía dueño de su vida. Decía, mira, yo soy fuerte. Mano, veía una pared y se daba con la cabeza. Como a puño limpio. No, que a mí no me mira, esa pared a mí no me puede vencer. Y le pegaba, y fuerte, hermano. A mí me dolía, yo veía. Ya cuando pasaba la borrachera, la gente, sus amigos le decían, oye, a ti te vamos a dar es leche.
no trago leche, tú eres mal borracho. Hay otros que son un pan de dulce, llegan todos muditos y hasta se acuestan. No digo que está bien, cuidado. Va a decir, el pastor ha dicho que buen borracho sí. Cuidado, no seas sinvergüenza. Mi amado, bebe, se embriaga y obviamente con ya embriagado no hay modo de cómo controlar en este caso su ser y duerme descubiertamente. Es decir, y claro, en aquel entonces la gente no usaba calzoncillos. Por lo menos no se conoce como tal. Dios impuso a los sacerdotes que usen calzoncillos para que no se descubra al subir las escaleras su desnudez. Tremendo. Mi amado, y es allí, por los efectos del alcohol, él cae desnudo, borracho, y entra su hijo. ¿Quién? Can. Verso número 22. Y Can, padre de Canaán, ya va a ver por qué le dice padre de Canaán, y Canaán fue su hijo, por cierto, vio la desnudez de su padre. Es decir, que este muchacho, o el más joven de sus hijos, sí, ingresó en la tienda de su padre, y oh sorpresa. Yo no digo que Can fue con la intención de ver desnudo a su padre. Pero al ingresar abruptamente, digo yo, a la tienda de su padre, lo vio desnudo. Pregunto, ¿usted en algún momento vio algo indebido pero de manera imprevista, sin intención? ¿A quién no le ha pasado que está sentado en el baño y le abren la puerta y usted dice, ay, no le puse pestillo a la puerta? Y abre y es como en un abrir, es como el rapto, en un abrir y cerrar de ojos. Porque le abre la puerta y ¡ay! ¡Pum! Cierra. Pero avisa, le dice usted. Avisa. ¿Le ha pasado? No me dirá, no sea, me diga, a mí nunca me ha pasado, no le creo. Como cuando lo pescaron haciendo pollo. ¿Qué estás haciendo? Oh, no, nada. Repasando. Mi amado, él abre la tienda y obviamente ve al padre con todas sus adornos afuera. La pregunta es, ¿dónde inicia el mal de Can? ¿Dónde inicia la transgresión de este hombre? En la forma en la que él reacciona. Ahí radica el mal en Can. Cuando él lo ve desnudo a su padre, la escritura dice en el versículo número 22, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente Can? Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Mi amado, en decencia, en decoro y en pudor y en respeto, si ven que está durmiendo simplemente en una mala postura, en una mala posición, y tiene por necesidad que entrar de pronto en el dormitorio de su padre o de su madre, que pues, es el mismo, creo yo, sí, y usted ve y está allí, no dice, ¡ah, está desnudo! Se ingresa y de manera imprevista ve algo que no debe de ver, por lo menos agarre una sábana, una almohada, una colcha, una toalla, ¿y qué debería de hacer? Un padre no hace eso con sus hijos. Uy, mi hijito se ha dormido así, hasta lo desviste, lo se orinó, lo cambia, lo pone. ¿Verdad que así actúa una madre? Y no entra, ¡ay, se le ve! ¿Es así o no es así? Más bien, hasta cuando se sientan, una madre está, las abuelas suelen estar, pero fijadas en eso. Siéntate bien. Junta las piernas, crúzalas. No es así. Ahora es al contrario. Abre las piernas, ven. Es opuesto. Las madres de antes, las mujeres de antes, ese vestido está muy alto. Y la muchacha queriéndoselo subir más. No, bájale más de la rodilla. Y ellas piden hacer el hilván de la rodilla para arriba.
Parecen minifalda los uniformes. El otro día pasé viendo a unos muchachos con eso, con los calentadores para educación física, pero si son como la manga de mi brazo, de aquí de la camisa. Digo, ¿cómo le entran los pies por allí? Es terrible. Mi amado, Can, dice la Escritura, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Obviamente que a lo que corrió donde sus hermanos, ¡ah, vi al viejo desnudo! Seguro que sí. ¿A que no sabes quién está allá? Oye, está pero en una posición terrible, de verdad. ¡Ah! La mofa, la burla. Mi amado, la Biblia, ven conmigo por favor. Es necesario reconocer lo que dice Levítico capítulo 18, verso 7. Libro de Levítico, capítulo 18, verso número 7. Dice el Espíritu Santo lo siguiente. Mira que ahí tenemos como prefacio. ¿Lo tiene? Es un capítulo que yo le recomiendo que todo cristiano por lo menos debería de leerlo. Porque esto te va a enseñar un poco de pronto de lo que ya no hay o de lo que no se anuncia en esta generación. Un poco de moralidad. En la actualidad la gente es inmoral. Amén. Y dice la Escritura, leo desde el versículo número 5 voy a leer en adelante. Por tanto, dice Dios, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová, es como que yo lo firmo. Verso 6, léalo. ¿Sí lo va leyendo? La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. ¿Qué dice? No descubrirás. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el Señor? ¿Ah? Lo tiene. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Es decir, que si la ves a ella es como que lo estuvieras viendo a él desnudo. O si lo ves a él es como que estuvieras viendo a ella. ¿Pero por qué? Porque los dos son una sola carne. A veces se combina el mal proceder de lo que se podría considerar aquí en Génesis capítulo 9. A veces la gente, amado, ¿sabía usted que el 50%, esto lo descubrí leyendo obviamente un comentario general, digamos así, secular. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos el FBI, que es una policía que tiene, que fue de hecho inventada, ¿sí?, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabían ese dato? Un dato bien curioso, para poder, sí, establecer, diríamos, inteligencia contra los enemigos de Estado. Mi amado, el FBI ha sacado una especie como de estadística y dicen que el 50% de las violaciones, 50% de las violaciones en los Estados Unidos se debe a efectos del alcohol o a consecuencias del alcohol. Es decir, que una persona ebria está expuesta en un 50% a que termine siendo objeto de inmoralidad sexual. Mira que hoy por hoy, no hace mucho vieron algunos casos sonados, ¿verdad? Aquí en nuestra prensa local. Que por ahí en un bar habían violado a una muchacha, la habían grabado, ¿verdad? Entre 3. Eso fue lo que fue en la sierra, me parece. En Quito, ¿verdad? Claro. ¿Cuánta gente dice, mira, ve, emborráchala? Y ahí hacen de todo. Por eso es que una madre creo que está como digo yo, como defensora de su hijo. Cuidado, ¿y con quién te vas? No le aceptes nada, ni un caramelo, porque a la larga, mi amado, vivimos en un tiempo muy peligroso. Los hijos que son medio sobrados, no, a mí, me dicen los míos, a papá no, jamás.
A mis hijos no les encanta que los tome como referencia, pero a mí me encanta tomarlos como referencia. Digo, ¿qué? Pero cuidado, te roban. No, a mí me van a robar. Y cuando le robaron, me robaron. ¿Ya viste? ¿Ya viste, James Bond, cómo te cogieron? No que yo lo cojo así, yo no sé, el otro lo cogió así. Ahí está. El riesgo, mi amado hermano, o por los efectos del alcohol, sube enormemente el porcentaje para que pueda ocurrir un acto inmoral. Mi amado, Noé, obviamente, creo yo, que no dijo, voy a tomar vino para que me vean desnudo. Claro que no. Fue algo, sí, de una manera coincidencial, por así decirlo. Pero fue un daño colateral. Si él no se hubiese embriagado, él no hubiese de alguna forma dormido en una posición indecorosa. Claro que no. O si él hubiera tomado de pronto con medida. Pero la pregunta es, ¿quién de nosotros dice, voy a tomar una copita nomás? A mi pueblo. Que lo primero que hace es con una. Y usted me hace poner una y después me veo con la java. Mi amado, mira, ven conmigo a la Biblia, por favor. Dejemos que sea la propia palabra de Dios la que nos comience a guiar.